priistas son encantadores de serpientes. Esas de película que te citan en una casa secreta, tú llegas por una calle, el otro por otra calle, te juntas a la mitad y cada quien sale y se despide y se va. No hubo nada. ¿Las reuniones eran secretas? Sí. ¿Porque ustedes eran de oposición o por...? No, tenías que cuidar esto como esto se contamina y se pervierte y si llegas a ver te comen vivo. Tuvimos que contratar unas cuentas de Canadá para que no te intervinieran las comunicaciones, nos pusimos nombres claves y teníamos una plataforma especial para que todos los documentos los pudiéramos manejar y que no trascendiera esto porque se te va de las manos. Yo creo que ha habido mucha sangre que se ha derramado defendiendo la libertad. Yo creo que la libertad es lo más intrínseco del ser humano. Hoy, México vive un momento de luto y de dolor. Todos somos conscientes de la situación actual. Las cuestionadas decisiones políticas de Andrés Manuel López Obrador, la incertidumbre que alberga la presidencia de Claudia Sheinbaum, la corrupción, la violencia. Pero la realidad es que va más allá de esto. El día de hoy, México está de luto porque se han registrado 33 muertos en Culiacán, Sinaloa, y 52 desapariciones forzadas debido al crimen organizado. Niños sin poder ir a la escuela, negocios cerrados, y la violencia no parece cesar pronto en este territorio. Por esta razón, el día de hoy, en Justo por México, tenemos un invitado sumamente especial con una larga trayectoria política que esperemos que su historia nos brinde de inspiración y lleve luz a los hogares mexicanos con la intención de seguir luchando por un México justo. Senador de Chihuahua en 2 ocasiones, coordinador ejecutivo durante la gubernatura de Javier Corral, dirigente del Partido Acción Nacional y un ferviente defensor de la labor social. Gustavo Madero, ¿cómo está? Un verdadero gusto tenerlo aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, felicidades por el programa y qué reflexión, qué entrada tan impactante, ¿verdad?, del momento que estamos viviendo en nuestro país, pero así están las cosas. Ya sé, sí, la verdad creo que no quería hacer a un lado el día de hoy todo lo que está pasando. Como le comenté ahorita, quiero hacerlo de usted, de su historia, de quién es, porque creo que es una persona que tiene mucho que enseñarnos, especialmente en estos momentos. Y bueno, los medios de comunicación ya sabemos lo que está pasando, entonces no dejarlo de lado, ser consciente, pero sí tomar la oportunidad de su historia y de su trayectoria. No, con mucho gusto, lo vemos todo en el contexto, pero entonces... Tú mandas, tú Quiero dices comenzar por el vamos. principio de todo esto. Nace un 16 de diciembre en Chihuahua. Sagitario. Ajá. ¿Cómo fue su infancia? Yo nací en Chihuahua porque mi mamá se venía a aliviar a Chihuahua, pero vivíamos en Delicias, que está aquí cerquita, y era un pueblo agrícola, una ciudad pequeña, recién formada. Delicias se formó hace menos de 100 años. Cuando nosotros vivimos ahí, mi papá tenía el apartado postal número 1, o sea que fue una comunidad muy pequeña. Cuando se casó mi papá, iba en el tren de Chihuahua a México y le dice a mi mamá, mira esa lucecita que ves allá, esa es Delicias, ahí vamos a vivir. Entonces no había luz eléctrica, un pueblo agrícola. Se acababa de abrir el distrito de riego 05, con la presa de la Boquilla y de las Vírgenes, y con eso se abrió un espacio para los agricultores. Mi abuelo y mi papá se fueron a abrir tierras ahí. Entonces vivimos una infancia muy pegada a la naturaleza, a la agricultura, un pueblo, una comunidad muy pequeña, y todo el mundo nos decíamos tíos y primos de cariño, aunque no fuéramos de sangre, ¿verdad? Todos se conocían. Sí, todos se conocían. La operadora se sabía todos los chismes, porque eso es de clavija, ¿verdad? Entonces, oiga, que mi mamá, mi hermanito se cayó y se quebró un brazo, ¿dónde está? Papá, está comiendo con la señora fulana, y ahí la conectaba. Así era. Todo se sabía. Sí, era un... Entonces me ha tocado la fortuna única de tener la presencia en primera persona en la transición tecnológica más importante de la humanidad. Sí, sin duda. Porque yo, desde lo que te estoy platicando, que no había luz eléctrica,
no había televisión, Nace en el obviamente. 55, si no me equivoco, ¿verdad? Por eso no lo quise Exactamente. decir porque En no el estaba muy seguro. En el 55. Nazco en el 55, no había televisión en ese entonces. Me toca la primera televisión, después la televisión de color. Todo eso Todo, fueron no. Aparte de la cambios. evolución tecnológica, ha sido también testigo de la evolución de México a lo largo Así de la es, historia. así Qué es. locura y qué gran oportunidad. Exactamente. Quiero preguntarle, ¿cree que ser descendiente de Francisco y Madero tuvo un impacto en su gusto por la política o por la historia, por México? Hay una onda que se llama la teoría de las constelaciones, no sé si la has Me oído. encanta, es que no le Sí, iba a preguntar si creían en esas cosas, pero bueno, excelente. sí. Y pues parece que hay unos mandatos ahí escritos en el universo que ni siquiera los entiendes, ni siquiera eres consciente. Yo creo que si ha sido de manera inconsciente, no consciente. Yo, como te decía, viví una infancia normal como Pero se cualquier... hablaba en su familia, ¿no? De estos No, héroes revolucionarios. no, no, Nada. no, 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 no. ¿Cuándo sabe de Francisco y Madero usted? No sé, en la primaria y todo eso, y te da coraje que lo maten al vato y la forma en que lo matan y te da... Pero no es sino hasta que yo gano como diputado federal en el 2000, en el 2003 y me voy a la Ciudad de México, que se detona la relación de apellido Madero y político Madero y descendiente de Francisco y Madero. Y yo me acuerdo Hasta porque en ese sobre todo, momento usted hasta es consciente entonces, de su linaje. pues más que lo vi retratado en las demás gentes, me trataban con mucha reverencia. Este, los priistas tienen un fervor a Francisco y Madero, y me trataban bien nomás por ser, y me decían en la estampita, porque antes me parecía, don Francisco murió muy joven. ¿Sabes a qué edad murió? No, 39 años, asesinado. asesinado. Y entonces, en ese entonces cuando sí se cae la carga ya muy fuerte de trabajar en la política y cuidar un legado de una persona que para la mayoría de los mexicanos es tal vez el personaje histórico más reconocido, admirado y respetado, porque es un hombre que entregó su vida por lo que pensaba. Murió como un defensor, un héroe, y combatió la dictadura de Porfirio Díaz, siendo él pues hijo de un acaudalado eh, pues empresario terrateniente y descendiente. El mero mero se llamaba Evaristo Madero Elizondo. Él es el fundador de la dinastía que le llaman la dinastía Madero, el patriarca. Y cuando Evaristo Madero Elizondo manda a Francisco y a Gustavo a estudiar a California y después a París, es ahí donde ellos entran en el shock y se les abre el contraste del México rural, autoritario y atrasado a un mundo pues donde había ya una Como efervescencia, un gran valor de la libertad, ¿no? Que la estaban buscando los libertad, la franceses en ese democracia, momento, claro. sí, la igualdad. Entonces cuando regresa, ya regresa muy cambiado Francisco y Madero. Y ahí es donde me hace clic las cosas y Curioso, porque Porfirio Díaz también estaba obsesionado con cómo se llevaba Francia, ¿no? Y buscaba traerse muchas cosas a el México. progreso, sí, el lema de Porfirio Díaz era orden y progreso, ¿verdad? Pero a través de un autoritarismo. Y Francisco y Madero lo único que quería era que hubiera alternancia política. Él creía que con la democracia México iba a ser un país que despertara todo su potencial, ¿verdad? Y fue a la buena y habló con Porfirio y le dijo, oiga, usted ya dijo que iba a renunciar, ya es la última vez y se arrepintió, ya no se raje, ándele. Y entonces Porfirio lo minimiza y le escribe al al abuelo don Francisco y le dice pues que es una hormiga con un ratón, que ya se retire de la política, que no insista, porque él estaba recorriendo el país promoviendo el club antireeleccionista y el partido antireeleccionista pero pues Qué con las curioso que uñas, estamos ¿verdad? en un escenario muy similar Muy el similar. día de hoy. O sea, qué impactante. Sí, estamos estaba viendo en las noticias ayer
que recibieron a Andrés Manuel, gritándole dictador, y Beatriz Elías Miller, Beatriz Miller, ¿qué? Es como Gutiérrez Miller, ¿verdad? Gutiérrez Miller. Dice que dictador Porfirio Díaz, no Andrés Manuel, ¿no? Pues cuando tú ves lo que está haciendo Andrés Manuel de destrozar todas las instituciones democráticas, todo lo que le permitió a él llegar a la presidencia, cambiarlo y desmantelarlo para concentrar en una sola fuerza política y militarizar al país, pues sí te preocupa, ¿no? Sí te preocupa que en realidad estamos teniendo un retroceso muy grande como país. Sin duda alguna. Yo ahorita vamos a llegar ahí y no se va a terminar este episodio sin hablar de la situación actual de México, pero luego queremos ahorita conocerlo a usted y se me fue a cuando llegó a ser diputado, pero ¿qué lo lleva a ser diputado? ¿Qué lo inclina hacia estudia comunicación? Sí. Y de ahí, ¿cómo dice, quiero estar en la labor pública? Yo creo que desde la prepa. Fíjate, en la prepa me tocó a mí cuando los jesuitas y las Madres del Sagrado Corazón cierran los colegios para dejar de educar a los ricos e irse a las colonias a trabajar con los pobres. ¿Y usted se rebeló? Fue una decisión, no, me tocó ese shock. Yo tenía mucha cercanía con los jesuitas. Entonces, yo estaba en el colegio regional de los jesuitas y pues ya me cierran y ya no había para dónde estudiar. Y un jesuita en aquel entonces, Gabriel Cámara, llega a Chihuahua con su esposa Clara Bargelini y forman un proyecto que era un experimento, una prepa social, una preparatoria donde había educación socialmente productiva, así se llamaba. Entonces te mandaban a las colonias a hacer trabajo con la gente de autoconstrucción, de cooperativas de consumo, de ahorro, de convivir con la gente para que tú tuvieras un... Y desde ahí conocí a mi esposa, quien fuera mi esposa desde entonces. Ya llevamos 45 años de casados, pero esto fue 5 años antes de casarnos. Los dos contribuyendo a la sociedad se conocen. Exacto, ahí ese shock que te da de tocar la realidad, la pobreza, la desigualdad, las necesidades de cómo colaborar para que unas comunidades salgan adelante. Después me voy a estudiar comunicación social al ITESO en Guadalajara, que era una carrera que empezaba en aquel entonces. Empezó en esa generación, no existía. Mi papá me decía, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer como Jacobo Zabludowski? ¿O qué vas a hacer? ¿A hacer entrevistas? No, papá, no tengo la menor idea, pero eso es lo que yo quiero estudiar. Yo creo que, pues, aprender mucho, me gustaba mucho la fotografía, el cine, el radio, todo eso, el diseño. Y ya me gradué de eso. Mi primer trabajo fue con Publicidad Ferrer, ahí con Eulalio Ferrer. Pero antes de eso, mientras estaba en la escuela, me fui a vivir a las colonias populares de Guadalajara, a la colonia Santa Cecilia, en la colonia Oblatos, porque ya estaba muy sensibilizado de que había que estar con la gente, ¿no? Entonces, desde allí empecé a tener eso, y cuando me vengo a Chihuahua, aquí me toca en el 86, el verano caliente. Estaba en el 83, Luis H. Álvarez, Pancho Barrio y todo eso, y era una energía que toda la ciudadanía, desde las señoras de las familias más tradicionales hasta los maestros, los campesinos, todos reunidos para cambiar y impulsar la democracia, ¿verdad? Y eso es lo que me motivó muchísimo a participar en política. ¿Y eso cree que fue lo mismo que lo movió durante todos estos años? O sea, ¿eso es lo que mueve a Gustavo Madero, el ayudar? En la construcción de soluciones colectivas. O sea, yo no creo en personas. Yo creo que tienes que construir. Uno de mis primeros trabajos fue en organización y capacitación campesina. Recorrí todo el país trabajando en los ejidos. Y llegaba a los ejidos y me instalaba ahí 2, 3 semanas y platicabas con toda la gente, las mujeres, los hombres, los jóvenes, y les preguntaba, ¿cuál es el principal problema de esta comunidad?
y boom, ¿cuáles son las soluciones? Y las poníamos así en unos pizarrones ahí, y luego les dabas a cada quien 3 votos, y luego cada quien tenía que votar para ver cuál era el principal problema y cuál era el principal. Y esa forma de solucionar los problemas me encantaba, de cómo construir participación para solucionar los problemas, porque yo creo en eso, ¿verdad? Y me duele muchísimo que es lo que se está destruyendo, el tejido social, y se está sustituyendo por un paternalismo, por un papá gobierno que te dé todo, y la gente rendida, postrada, extraviada, desmotivada, enojada. Por eso mismo le pregunto, o sea, si eso mismo lo movió, también cómo cree que hizo para aguantar tanto durante tantos años y ver tanta corrupción, tanta violencia, tanto descaro, tantas injusticias, tanta tristeza, tanta sangre en este país y de cerca durante toda su trayectoria política. ¿Cómo la aguantó? La política es es muy ingrata, es una actividad muy, muy difícil. Siempre quedas mal con todo, pero cuando tú traes una causa, es lo que te mueve, te motiva y te mantiene vertical. Pues es la única, ¿verdad? Yo conozco muchos políticos pues que están por intereses o por cálculos o por un puesto, no sé, ¿verdad? Por poder. Pero tú distingues los que traen una motivación más trascendente, más noble, más humilde. Y eso es lo que te da la fuerza, ¿verdad? Que está dentro. Porque sí, como tú lo platicas, está muy complicado, el país. Yo me doy de topes de tener un país tan hermoso, tan rico en recursos, y que durante todo el tiempo que he vivido no hayamos logrado como país en darle al clavo y salir adelante como sociedad. Porque en este tiempo yo he visto que otros países que estaban más fregados que el nuestro, hace 30 años, hoy están mejor. Y ya salieron, ya resolvieron los problemas. Hablando de lo difícil que puede ser la labor política, ¿recuerda este día? Ay, cómo eres gacha. ¿Recuerda este día? Sí, muy, muy difícil, muy difícil. ¿Podría platicarnos qué sucedió ahí y cómo se aguanta semejante humillación? Sí. Mira, era el nombramiento de la titular de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el Senado de la República tiene que nombrarla, a raíz de una propuesta que envía el Ejecutivo, pero se tiene que nombrar con 2/3 partes. Nosotros en la oposición teníamos más de 1/3 parte, entonces no había manera que saliera adelante si no hubiera la participación de la oposición, que éramos el PAN, PRI, PRD, el Movimiento Ciudadano y los independientes. Y se hizo un conteo de los votos de manera, pues que se cometió una equivocación, vamos a decir, y se dijo que había la mayoría cuando no. Se revisaron los videos, ahí Xóchitl Gálvez dice que se estuvo todo el tiempo viendo el video cuadro por cuadro y vio cuando 2 papeletas blancas se metieron ahí y se exigió el recuento. Ricardo Monreal ofreció que iba a haber otra votación. Lo hizo públicamente, ese día lo puedes consultar ahí, en la mañana lo declaró a los medios y en la tarde dijo que no y le iban a tomar protesta. A la hija, de una gran defensora de los derechos humanos, pero el modo en que se hizo y el conflicto, porque ella era inelegible, porque ella había sido diputada, y este es un requisito de inelegibilidad, porque fíjate, los derechos humanos, ¿sabes contra quién se defienden los derechos humanos? Contra la autoridad. Claro. Te defiendes contra el gobierno, y aquí estabas poniendo a una amiga del gobierno para que ocupara, entonces pues para taparle el macho y que no le exigieran nada de transparencia y defensa de los derechos humanos, como lo constatamos ya todo este tiempo. Ha sido totalmente omisa una institución que tanto nos costó a los mexicanos. Entonces,
se dio esa votación. Yo con todos ellos me llevaba muy bien y estaba yo ahí cerquita. ¿Se llevaba bien con...? ¿Sí? Sí, con todos, pues, digo, pues te llevas bien, pero todos esos son perredistas, todos los que digo, perredistas, son morenistas, todos estaban allí. Y yo estaba ahí, y te digo que yo estudié comunicación. Había una manta de 8 metros que decía fraude, y yo dije, quiero tomarle la foto, tomando protesta con la foto que diga fraude. Entonces me empecé a desplazar hacia atrás, y me vieron amenazado y para tomar una foto y se me echaron encima y me hicieron un montón. Y espérense. Y en el revolú hubo, digo, fotografías muy cómicas y todo, hubo... O es que el video parece una burla. Fue la misma, fue la única manera en que mucha gente se enteró del atropello que hubo en el nombramiento de la titular de los derechos humanos. Y yo llegué muy triste a mi casa. Llegué muy triste. Mi esposa, que no le gusta el conflicto, me dijo, no, la regaste, vato, esto no se hace. Sí, tienes razón. Sí, que no estuvo bien. Ella es muy pacifista, ella no le gusta el conflicto. Pero pues... Y entonces, no, en ese momento empieza a salir un hashtag Madero violentador de mujeres. Sí, pero yo dije, hijo, esto ya valió. Alguien sale allí y dice, Madero me representa. Y el hashtag Madero me representa se volvió así como 10-1 a Madero. Y realmente la gente empezó a ver, pues porque era muy, muy evidente que la víctima era yo no era el agresor, ¿verdad? Pero pues con todo el poder que te da la institución y todo, me trataron de demandar y meter muchas presiones y todo eso. Yo realmente no me gusta el método violento. Esto fue un zafarrancho, pero por un malentendido. Yo nunca agredí a nadie toqué ni nada, ¿verdad? Usted quería tomar una foto. Pero bueno, así suceden las cosas. Se volvió muy famoso y hubo el Van Pipe y quién sabe quién, de esos del Twitter, hicieron muchos pero Madero, antes de que el hashtag sí. Madero me representa tuviera más publicidad que el otro, o sea, en ese momento llega a su casa por el tipo del evento y la situación actual en México con las mujeres. Me imagino que tuvo magnitud de lo que podía venir. Y al día siguiente, esa noche, ¿cómo se levanta? ¿Cómo se siente tras haber tenido un día tan desagradable? Yo estaba muy, muy deprimido, muy triste, muy, muy agüitado, como se dice por ahí, porque pues todo salió mal. O sea, se nombró a quien no se debería de nombrar, se hizo de una manera fraudulenta y se trató de generar pues una imagen de violencia, cuando lo único que quiere uno es exhibir lo que está mal en México, ¿no? Pero ahí trae la intolerancia, que te digo, se me echaron encima y me apabullaron y me tumbaron al suelo. Ahí no se ve, pero yo acabé en el suelo. Y fue muy triste. Realmente... ¿Se quiso rendir en algún momento? No. Nunca dijo no, ya no puedo. No, mira, yo ahí, digo, cuentas con mucha gente que te apoya, que te echas porras, la gente realmente se volvió nota nacional. O sea, esto salió y me echaban porras, decía, oye, qué bueno, tú sí me representas. O sea, eso de Madero me representa es, yo sentí, así me decían, yo sentí que era yo al que me estaban tirando. Así me lo dijeron en la calle, o sea, y eso te da mucha fuerza, el decir, yo estoy en alguna medida representando lo que mucha gente piensa y siente. Eso estoy cumpliendo con mi labor. Y es muy satisfactorio, ¿verdad? Aunque es difícil y es muy, muy cuesta arriba. Mira qué foto esa. Tenía que hablar de eso. Sí, no, tienes razón. Hablando de estos eventos decepcionantes, difíciles que nos enseñan a lo largo de la vida y en su carrera política, cuando pierde la candidatura a la gobernatura, ¿cómo se sintió? Esa no me costó nada. ¿No? ¿O ya sabía nada. o no? No sabía. Bueno,
No, fue la interna, fue la interna del partido. No, fíjate que no sabía porque mucha gente te dice que va a votar por ti y al último no vota por ti. Entonces, pues hay mucha gente que o te traiciona, te engaña o te cuenta, no te dice la verdad, ¿no? Y pues, pero no hubo allí un duelo. No hubo un duelo. Yo era senador de la República, pedí licencia para ser precandidato y pues me regresé al Senado a seguir haciendo. El Senado, déjame decirte que se convirtió en la última atalaya para defender muchos de los cambios constitucionales, Sin porque duda. la Cámara de Diputados ellos la controlaban, pero sí teníamos una minoría opositora capaz de impedir cambios constitucionales que se necesitan 2/3 partes. Y ese trabajo fue muy... Y éramos 4 chícharos, el grupo plural, que formamos un grupo plural que se llamaba así, con Germán Martínez, con Emilio Álvarez y Casa, ¿verdad? Con Nancy de la Sierra. Y hicimos mucho ruido y la gente volteaba a ver y cuando subíamos de tribuna la gente nos prestaba atención. Éramos 4 de 128, pero sí representábamos una voz distinta y más fresca, más pura de lo que los ciudadanos estarán. Porque los partidos están muy tamizados de intereses y negociaciones que tienen que hacer para poder... Bueno, y de verdad nunca perdió la cabeza, nunca llegó a su casa diciendo, ya no puedo, ya, o sea, ¿qué se necesita? ¿Qué cree que usted tiene para aguantar tanto por tantos años? Pues tengo una memoria selectiva muy admirable, que lo bueno lo magnifico y lo malo lo minimizo. Y eso se he dicho a mis hijos, mira, créeme, todo tiene puntos buenos y malos, pero trata de hacer grandes los buenos. La misma realidad, dale más peso a lo positivo y minimiza lo negativo y te ayuda a relativizar todo, ¿verdad? Ese mecanismo de defensa sí me funciona. Sí funciona bien y te lo Me paso encanta, como... muy admirable. Sí. Felicidades. ¿Cuál recuerda que haya sido el día más triste en su carrera política? Tuve muchos. No, tuve muchos, pero yo creo que acaba de ser hace poquito con la sobrerepresentación. Yo creo que la sobrerepresentación no le hemos dado el golpe de la trascendencia de que ya estamos viviendo en un país distinto y no nos hemos dado cuenta. O sea, cambió el país, nosotros nos seguimos levantando en el mismo domicilio, desayunando lo mismo, yendo al mismo lugar a trabajar o a estudiar, pero ya el país es otro. ¿Por qué cambió? Porque nadie de los que nos esté viendo ha vivido lo que vamos a vivir ahora. Un país sin contrapesos, sin oposición, un país con una concentración de poder inédita, histórica. Tú dices, hombre, cuando estaba el PRI, había algo parecido. No, a mí me tocó eso y no era ni Echeverría ni Salinas de Gortari. Había muchas otras instancias, había más contrapesos desde el Poder Judicial. O sea, estos vatos nunca destruyeron el Poder Judicial para acabar pronto. Y aquí Morena destruyó el Poder Judicial. No, lo quieren decir que no y que no han hecho nada, que son unas santas palomas. Es terrible y los motivos por el que lo están haciendo, que es una venganza a Norma Piña y a todos ellos que votaron en contra del proyecto de asignarle la Guardia Nacional al Ejército, porque era inconstitucional y ellos querían que se aprobara. De eso mismo quiero hablar. Sin duda, México está en un momento de mucho dolor, de demasiada incertidumbre. La división de poderes que nos enseñaron desde la primaria Olvídate. Hoy ya no existe. No existe. Y a mí no me gusta caer en exageraciones. De hecho, en este programa nunca señalamos a nadie. O sea, ni hablamos bien ni mal, como que es el acceso a la información. Pero sin duda el día de hoy, México sí se parece más a una dictadura que
al Estado democrático que tanto quisiéramos tener y que tanto deberíamos tener. Pero antes de llegar ahí, quisiera preguntarle, usted ha sido, como lo comentamos, testigo de la transformación de México a lo largo de los años, ha estado en muchos sexenios y ha vivido de cerca cada paso, cada evento, cada factor relevante que ha llevado a México a donde está el día de hoy. ¿Qué factores? O sea, claro, este sexenio, por supuesto, sin duda, pero también el fenómeno que causa Andrés Manuel López Obrador tiene una explicación y esa es viene del pasado y viene de bastante rencor y de bastante dolor en los mexicanos de sentirse ignorados. En su opinión, ¿qué fue lo que sucedió a lo largo de la historia que nos tiene aquí el día de hoy? Sí, cuando yo entro en la política en los 80s, 83, 85, para combatir la falta de democracia, porque el PRI ganaba todas. Yo decía, hombre, cuando eso se acabe, México va a ser un gran país. Gana Fox en el 2000, dije, ya fregamos este país, ya, de aquí para el Real. Y tristemente no fue así. Yo digo que Vicente Fox fue un buen presidente, hizo buenas cosas, pero no hizo lo principal, no entendió el mandato de su gobierno, que era desmantelar algo y construir algo diferente, nuevo y mejor. No lo desmanteló, se montó en lo que había y trató de mejorarlo, hacerlo más transparente, más eficiente, lo que tú quieras. Lo que está haciendo Andrés Manuel sí es desmantelar algo y tratar de construir algo peor, no mejor, pero entonces yo siento que... Con Calderón usted estuvo en el Senado. Yo también estuve con Calderón y yo iba a comer con él todos los miércoles a Los Pinos. Teníamos una reunión porque yo fui primero coordinador de los senadores del PAN, que éramos 53, éramos un chorro. Y después fui presidente del PAN en 2 ocasiones. Entonces yo iba como coordinador de los senadores a las comidas que se llamaban Sistema PAN. El Sistema PAN iba el presidente de la República, ¿verdad?, secretario de Gobernación, el presidente del partido, el coordinador de los senadores y el coordinador de los diputados. Y ese era todos los miércoles a comer, ahí a hacer una revisión. Entonces yo tuve mucho trato con... ¿Y usted qué opina de la forma en la que se abordó la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Calderón? Yo tengo la impresión de que fue un error estratégico de comunicación y de forma, de cómo hacerlo, porque pues el mismo Andrés Manuel está recurriendo al mismo ejército para hacer lo mismo, pero lo está haciendo de una manera, con una narrativa distinta. Yo tengo la impresión de que el presidente Calderón, nadie puede ponerse en los zapatos de él y juzgar a toro pasado muy, muy fácil, ¿no? Pero ya viéndolo de otra perspectiva, yo siento que había que haber involucrado más a la sociedad, para con la sociedad encontrar las respuestas y que de la sociedad vinieran las peticiones, no de arriba, aunque fueran lo que había que hacer. Sí, más horizontales. Construye el consenso social. Creo que ahí nos faltó esa capacidad, ¿no? Pero sin duda, mucho de lo que él dijo que iba a pasar está pasando, ¿verdad? Y yo le voy más a la forma de gobernar del presidente Calderón que a la del presidente Andrés Manuel. Yo también. Sin duda. Gustavo, Sí. te traigo otra foto. Sí. Este día histórico también. Tómala, tinta. Ándale. Mira, hiciste la tarea. Cuéntenos. Este es un tema muy complejo que ojalá algún día se pueda valorar con mayor objetividad. Mira, yo era presidente del PAN. El presidente Peña gana la presidenta. Yo iba al Estado de México y le decía, Peña no cumple, y me paraba arriba del puente y dice, este puente no existe, mira, aquí está, no está terminado. Y yo me fui contra Peña, yo no lo conocía a Peña. Y total que ya gana el vato.
Y un día me llega una llamada, yo era presidente del PAN, y me dicen, pues que el presidente electo, pues quiere platicar con usted. Wow. Órale. Así verás si quiere. Y entonces dice uno, órale, ¿qué me dijo mi mamá que hiciera en esos casos? Son de esas de película que te citan en una casa secreta, tú llegas por una calle, el otro por otra calle, te juntas a la mitad y cada quien sale y se despide y se va. No hubo nada. Así llegué. Yo no lo conocía, el Peña Nieto. Los priistas son encantadores de serpientes. ¿Podría decir a qué se refiere? Te tratan de encantar y de encontrar el modo y dicen, no, hombre, si yo hubiera sido panista, nada más que yo gané, yo nací en una familia priista, pero mira, yo todo lo que ustedes defienden, yo creo en eso. Y lo encantaron. No. Pero pues le empiezas es el modo de los priistas de Atlacomulco, del Estado de México. El maestro es Carlos Jan González, él es mero mero de eso. Salinas tenía un poco de eso. Y pues venía de esa escuela, ¿no? Gente que te da por tu lado, y si no, pues te da por el ramalazo por el otro lado, utilizando ya todo el poder, ¿no? Aquí se está firmando el Pacto por México. Ahí se está, pero yo te estoy hablando de cuando acaba de ganar el vato. Y entonces me empieza a platicar. Y yo leí, cuando te dije, ¿qué me dijo mi mamá que hiciera en estos casos? Realmente le pregunté a Juan Molinar Orcasitas, que en paz descanse y que era mi brazo derecho. Le dije, a ver, Juan, ya nos ganaron estos vatos, ¿qué hay que hacer? Y sacamos una publicación que hizo el PAN cuando ganó Carlos Salinas de Gortari y lo publicó en el Universal, un desplegado que dijo, señor presidente, usted ganó de manera ilegítima, pero se puede legitimar en el ejercicio de su gobierno si hace esto. Y le puso toda una agenda. Y Salinas la agarró al vuelo y dice, pues claro que sí. Y hizo las reformas al ejido, hizo la reforma, formó el IFE, todavía no existía, antes las elecciones las organizaba el gobierno, se creó la credencial para votar con fotografía, hizo una serie de cambios al ejido, a las iglesias, una serie de reformas que el mismo PAN le propuso en aquel entonces y las agarró. Y dijimos, pues vamos a hacer lo mismo. Y empezamos, oiga, nosotros no estamos en contra, nosotros estamos defendiendo proyectos, ideas. Si su gobierno quiere trabajar por aquí, órale. Y que nos toman la palabra. Y me dice, pues yo los quiero sorprender. Y ya cuando un priista te dice, yo los quiero sorprender, te asusta. Dice, oiga, no me gusta eso, porque así nos llevamos. Yo le dije, oiga, no me gusta. No, lo quiero sorprender a la buena. Y empezamos a tener reuniones secretas. Estoy hablando del presidente electo, no en funciones. Yo estoy seguro que este pacto no se pudo haber negociado con un presidente en funciones porque ya se está atrapado. Cuando eres presidente electo, todavía sueñas que vas a hacer cosas muy buenas y todo. Y entonces nos puso a Videgaray. ¿Todavía sueñas en ese momento? ¿Eh? ¿Todavía sueñas antes de Todavía llegar sueñas, a Los Pinos o Palacio? Sí, te la crees y y entonces nos puso a Videgaray y a Osorio en reuniones semanales. De parte del PAN iba Santiago Krill y yo, y de parte del PRD iban Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Y éramos 6, y ahí platicábamos, y oye, hay que hacer esto y lo otro. Y se iban juntando ideas, y les dije, oiga, esto ya me está asustando. De tantas ideas de lo que se podía hacer si trabajábamos juntos. ¿Las reuniones eran secretas Sí. porque ustedes eran de oposición o por...? No, tenías que cuidar esto como una llama para que no, esto se contamine y se pervierte y si llegas a ver, te comen vivo. Hicimos unas cuentas, tuvimos que contratar unas cuentas de Canadá para que no te intervinieran las comunicaciones, nos pusimos nombres claves y teníamos una plataforma especial para que todos los documentos los pudiéramos manejar y que no trascendiera esto, porque se te va de las manos. Si se sabe esto, nosotros teníamos mucho miedo que un día antes se supiera y valía gorro el experimento, y lo logramos.
llegó a crecer tanto el número de coincidencias y proyectos que dijimos, oye, hay que hacer mucha tarea de arrastrar el lápiz. Y entonces formamos lo que le decíamos la mesa Pony. La mesa Pony es la gente que nos ayudaba a redactar todas las ideas que estaban ahí. De nuestra parte fue Juan Molinar Orcasitas. De parte del gobierno fue Aurelio Nuño, ahora senador. Y de parte del PRD fue Carlos Navarrete. Entonces fue creciendo un documento muy padre. Le pusimos fechas, orden, etcétera. Y yo creo en eso. Eran las reformas que Juan Molinar después publicó un libro que no se distribuyó, que se llamaba Los textos azules de la Constitución mexicana. Y es todo lo que nosotros con ese pacto logramos de la doctrina del PAN poner en la Constitución. Fueron reformas muy buenas a las telecomunicaciones, contra los monopolios, la reforma energética. Claro, la reforma educativa. La reforma educativa. Eran brillantes. Eran muy buenas. Era política, a mi gusto, una política de altura, donde no se ponía ningún otro interés más que el interés real de encontrar las soluciones a los problemas profundos e históricos de México. Lo firmamos, ese fue el día de la firma, en el Castillo de Chapultepec, fue una sensación. Fue el día 2 de diciembre, iba a ser el día de la toma de protesta, pero el PRD no estaba listo con sus consensos internos y fue hasta el día 2. ¿Se sentía ilusionado en ese momento? Sí, era toda no sabes, la tensión, era alta tensión lo que estaba ahí. Total, nosotros sabíamos que le estábamos haciendo el caldo gordo a Peña Nieto. O sea, el que iba a capitalizar todo esto era Peña Nieto. Pero tú decías, pues es que nosotros estamos para cambiar el país, no estamos para llevarnos los méritos y las medallas. Yo lo único que les digo es, díganme cuándo Peña Nieto en su campaña habló de algo parecido a esto. Nunca. Esto no fue idea de Peña Nieto, fue posterior a que ganó la presidencia, cuando el acuerdo entre el PRD, el PAN y el gobierno entrante, porque no era el PRI, formamos esto, ¿no? Fue cuando Peña Nieto, después de firmar, sale en la revista Times en la portada Saving Mexico, y sale ahí como un Chanoc, aquí el famoso, el Mexican Moment. Firmamos todas estas reformas, salieron muy bien, superaron a la alza las expectativas, pero después vino todos los problemas del gobierno de Peña Nieto, de Ayotzinapa, de la corrupción, la Casa Blanca, una serie, toda esa, y empieza a cambiar muy fuerte la relación. Y como lo que había que hacer las reformas secundarias, que son leyes de lo que habíamos hecho de la cambios a la Constitución, ya no nos necesitaba, nos mandó a la fregada. Y ¿en qué sentido les dice? Y traicionó al Pacto por México. O sea, él volvió a hacer fraudes electorales utilizando al gobierno federal, los recursos para ganar y arrasar en las elecciones y romper y corromper al PRD para que no hiciéramos alianzas electorales y nos llevó el desprestigio de Peña Nieto y de su gobierno, nos contagió y nos contaminó al PAN y se formó la figura del PRIAN, que después le dio origen a Andrés Manuel. Y con eso termino. Andrés Manuel está allí por los errores, las omisiones de los que hemos cometido nosotros cuando hemos sido gobierno y cuando hemos sido oposición. O sea, Andrés Manuel está allí por nuestra culpa, porque no se hicieron muchas cosas bien antes. Y eso hay que decirlo. Como partidos políticos, los partidos políticos hoy en México están cooptados todos por dirigencias y los partidos se tienen que abrir. Y esa falta de apertura de los partidos, que dejaron de ser instrumentos de los ciudadanos para hacer proyectos de interés de grupos que los controlan, han hecho que la gente odie la política, no se interese y gane a Andrés Manuel. Y le crean a Andrés Manuel y no le crean al PAN y al PRI y al PRD. ¿Pero los partidos o los mexicanos? Porque sin duda, muy buena pregunta. Yo creo que los partidos políticos sí le hacen un mal a México, porque al no saber
entender la información política, los números, las estadísticas, los índices. Todo un sexenio se ve manchado por el PRI o el PAN, y esperemos que próximamente Morena. Pero si hubiéramos entendido que el sexenio de Peña Nieto, independientemente de quién estaba en la silla presidencial, funcionaba, que la reforma educativa iba a traer cosas muy benéficas, que la reforma energética, la economía, la inversión extranjera, la tecnología, que México iba a la alza, y entendiéramos que esos eventos aislados que tanto traicionaron los mexicanos no fueron partícipes del Congreso. O sea, le haríamos una gran labor a México. Por eso no creo que el partido sea lo que le hace mal, sino no saber distinguir entre el candidato o el partido. Sí, mira, yo sí creo que hace falta una reforma al sistema de partidos en México. Los partidos no pueden seguir siendo propiedad de unos cuantos que tomen decisiones y que nos ponen a todos los mexicanos a decidir entre el malo o el menos malo. Eso no está bien. Y dotarlos también de tanta legitimidad. Sí, pero ahorita que dijiste los partidos de los mexicanos, yo tengo una hipótesis que es un poco más preocupante. Yo creo que a los mexicanos nos gusta como idiosincrasia el modelo político que el PRI depuró tanto, del paternalismo, el logro filantrópico, el corporativismo, el papá gobierno. Ese modelo que no es un modelo exitoso para desarrollar democracias y sociedades participativas y transparentes, funcionó todo el siglo XX con el PRI, que nace en el 39, nace el PAN para combatir precisamente para tener una alternativa frente a este nacionalismo revolucionario del PRI que gobierna hasta el año 2000. Después gobierna el PAN 12 años, pero los mexicanos nunca le dieron al PAN mayoría en el Congreso, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. En los dos presidentes no tuvieron, ni tuvieron mayoría de gobernadores. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Por qué cuando gana el PRI la presidencia siempre y cuando gana Morena siempre tiene mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en los gobernadores? ¿Por qué? Y cuando gana el PAN no. Su campaña empatiza más con la población mexicana. Yo tengo idea de que el lenguaje y el formato conecta más con la idiosincrasia. No quiere decir que sea mejor para el país, pero sí le toca las fibras y las notas que le gustan más escuchar a los mexicanos. Sin duda alguna. Posverdad. La posverdad. Sí. Estamos en la época de la posverdad. Y es muy triste, por eso te lo digo, en este lugar tratamos casi siempre de hacer que la gente entienda la información sin el partido, sin el malo o el bueno, y esta batalla de odio, de guerra entre los mismos partidos políticos que quita tanto tiempo y nos aísla más de perseguir el interés colectivo, que es lo que tendría que hacer los partidos. Ese debería ser el objetivo que estos deberían perseguir, pero se pierden tirándose y golpeándose. Y como tú dices, mira, ya lo dijo Moisés Naim en su último libro. Los tres grandes enfermedades de las sociedades modernas es la posverdad, que acabas de mencionar, el populismo y la polarización. Las tres cosas se interrelacionan y forman una perversa dinámica social, que es la que está ganando. Si tú volteas a ver el mundo, pues son países cada vez más populistas y autoritarios, ¿verdad? Más polarizados. Y que ya no importa lo que digan, ya la verdad no es importante, lo importante es la opinión de la gente. Todo el mundo sabe que Trump cuenta mentiras, pero la mitad de los norteamericanos le creen y lo quieren como presidente, sabiendo que es un violentador y que cuenta mentiras, pero no importa que diga mentiras. Pero es que la gente no sabe que dice mentiras. No, sí sabe, te las cuentan, pero es que dicen, es que no importa eso, lo importante es de qué lado de la mesa está él, igual que Andrés Manuel. Lo importante es que él está de mi lado, eso es lo que transmite, y que el PAN y el PRI están del lado de los privilegiados, no de los jodidos.
Y esa es la narrativa, esa es una lucha de narrativas, que no necesariamente sea cierta, pero en política percepción es realidad. Entonces, sin duda, la coalición PRI-PAN-PRD fue un error. Pues no, fue un error como se hizo, ¿Qué le habría cambiado? pues que fuera con un propósito más noble, no solo de que no ganara Andrés Manuel, no solo de contención, sino de hacer un proyecto como el Pacto por México. O sea, una alianza PAN-PRI-PRD, pero con contenido. Dime cuál era el contenido. No había contenido. El contenido de futuro. Parecía que te estaban ofreciendo más. Queremos ganar, parecía para regresar al pasado, que para construir algo nuevo y diferente y mejor. Eso nunca quedó claro, nunca quedó exhibido. Lo único nuevo, diferente y mejor fue Xóchitl Gálvez. Pero era como una pieza impostada en un sistema y en un proyecto totalmente inercial, business as usual, con los mismos métodos, narrativas y perfiles, todo lo demás, no más Xóchitl aquí. Y como entonces, presionando el botón de emergencia, pues sí, que la última. Pero nunca me vendiste el futuro, nunca me dijiste, y tú que nomás te pasaste criticando a Claudia, criticando a Andrés Manuel, y no ofreciste, es con capacidad de convencer y de creerte un proyecto más convincente que el de Andrés Manuel. ¿Tenía esperanzas durante las elecciones? Sí, mira, yo me estoy jubilando de la política porque ya me di cuenta que yo ya no entiendo. Déjeme llegar ahí, por favor. Bueno. Lo voy a citar. Ok, pero lo que te digo es que yo sí tenía esperanza. Yo creí que aunque no llegáramos a ganar la presidencia, íbamos a ganar más gubernaturas, más diputaciones, más alcaldías. Yo sí creí en eso. Y las encuestas nos decían, oye, pues que la Ciudad de México la podemos ganar Veracruz, Puebla, Yucatán, no sé, y no, fue lo contrario. Entonces, yo sí tenía esperanza. Usted precisamente mencionó, lo cito, yo soy idealista y por eso también me jubilo, porque ya no entiendo qué está pasando. Yo soy muy romántico, yo sí creo en la humanidad. Ante este escenario, Gustavo Madero, ¿cómo sí? O sea, no nos va a decir que ya se jubile y que ya nos va a abandonar. O sea, ¿qué sigue? Mira, yo por parte, soy idealista y me encanta hacerlo porque es la mejor manera de estar en esta vida. Creyendo en los demás, creyendo en el ser humano, creyendo en el modelo civilizatorio, humanitario, de que tenemos sentido y que vamos avanzando, no que vamos para atrás, ¿no? No sé, me gusta mucho Yuval Noah Harari cuando pues dice, pues ¿por qué como mamíferos llegamos a donde estamos? Pues nuestra capacidad de colaborar en grandes magnitudes de gente y con ideas que construimos como proyectos. Esa fue el primer libro de Yuval. Después escribió otro más triste. El primero se llamaba Homo Sapiens y el otro Homo Deus, que es de animales a dioses. Ahora queremos ser dioses, ahora queremos la vida eterna, queremos ganarle a la enfermedad, pero ya con mucha arrogancia. Entonces hoy mi planteamiento ya es más civilizatorio, ya no me ubico yo en México, el PAN, el PRI, Morena. Yo veo con preocupación que prendes la televisión y el mundo está reeditando caminos que creíamos que ya habían pasado, que ya los habíamos superado. Después de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU, porque dijo que no nos vuelva a suceder. Se creó una forma de colaborar entre los países, incluso comunistas, capitalistas, socialistas, de tercer mundo, todos. Y se crea la UNESCO, se crea la Declaración Nacional de los Derechos Humanos, se crean las instancias financieras internacionales. Y empieza
avanzar la cosa. Incluso había la división del mundo entre los comunistas y los capitalistas, ¿verdad? Pero es como si todo el mundo hoy estuviera Pero estamos reeditando eso. yendo hacia el Estamos sí. reeditando eso. Hoy está otra vez dividiéndose el mundo, ya no entre norte-sur, este-oeste, sino los que son protodemocráticos y protoautoritarios. Así los ubico yo. Los que siguen modelos más autoritarios y los que todavía defienden el modelo democrático. La mala noticia es que están ganando los autoritarios. Bueno, y detrás de estos actores como Andrés Manuel López Obrador, como todos los morenistas, ¿cuál cree que sea el incentivo detrás de sus acciones? O sea, porque, como dijo Peña Nieto algún día, no creo que nadie se levante con ganas de chingar a México, neta. No, yo creo que no. Yo creo que, igual que el presidente Fox, cuando gana, pues tienes una idea, pero es una idea que no está construida con las categorías más, más acertadas, ¿no? Yo creo que el presidente Andrés Manuel cree en el proyecto del nacionalismo revolucionario que vivió la juventud, que era con Echeverría. Yo también viví con Echeverría y me acuerdo del tercer mundo, líderes del tercer mundo. Pero entonces, pues parecía que era un camino. En realidad, tienes que ver largos periodos de historia para darte cuenta que ha habido países que han avanzado de una manera veloz y otros que seguimos rumiando. Yo veo a América Latina rumiando, patinando. Oye, volteas a ver los asiáticos. Hace 30 años, hace 40 años estaban saliendo de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, y hoy son la tercera y la cuarta potencia del mundo. Paisillos chiquillos que no tienen recursos naturales como Japón, ¿no? Fenómenos tan grandes como Taiwán, Corea del Sur, etcétera, Irlanda, han sido fenómenos que te demuestran que los problemas se pueden superar en una generación y México no hemos podido. Y eso es lo que me preocupa mucho. Hoy tenemos que generar la conciencia más universal, ya no nomás ponernos, y por eso me quiero salir de la política partidista, para irnos más a identificarnos como seres humanos y ver los problemas. El cambio climático no lo puede solucionar un partido político, ¿verdad? El tema del narcotráfico, la violencia, es en el mundo lo que está pasando y no se debe politizar esto, no se debe de tratar de meter en la agenda de las balas para golpear o ganar adeptos y votos. Es para encontrar soluciones. Y está bien difícil encontrarle solución a estos problemas, pero tiene que ser con un approach distinto, pararte en otro lugar, diferente, con mayor generosidad y mayor humildad para poder contribuir, ¿no? Bueno, ahí es donde yo creo ¿cómo sí? O sea, ¿cómo sí? Antes de que todo esto de que esto pasara, usted mencionó que se necesitaba una coalición de centro-izquierda, no tanto de tan derecha, y así hoy esa posibilidad la cree posible, crear una oposición. Mira, mi balance desde fuera, yo digo, el PRD ya desapareció. El PRI está en una espiral, pues con sus problemas de que no quiero describirlo con respeto, pero se ha vuelto, el PRI está en su mínima expresión como partido histórico, ¿no? Me queda el PAN. El PAN tiene una oportunidad en la renovación de su dirigencia, si le entiende bien y hace una autocrítica severa y trata de reencontrarse. Aún así, yo quisiera que eso pasara en el PAN para tener un partido de centro-derecha bueno, que hace falta, pero también yo creo en la necesidad de construir un partido nuevo, y yo estoy
convencido, Sí cree en esa posibilidad. sí, que esto del Frente Cívico Nacional es una buena alternativa. El Frente Cívico Nacional para, para todos los huérfanos de la política, los que dicen, no me gustan las cosas como están, pero yo no quiero votar por el PAN, por el PRI o por el PRD porque ya voté por ellos y no me convencen. Entonces, ese universo de gente con dos reglas mínimas, que es ninguno de los dirigentes del nuevo partido puede ser candidato y todos los candidatos del nuevo partido tienen que ser electos por la ciudadanía para definir quién va a ser el candidato de ese nuevo partido, que es a través de primarias. Y eso ya me abre una esperanza. No va a ser corto, no va a ser inmediato, pero es para prepararte. Mira, yo creo que el modelo de Morena no funciona y va a tocar fondo y va a ser crisis, va a tocar fondo y va a tronar en algún momento. Pero para ese momento necesitamos ya haber sembrado la alternativa para que la gente voltee a ver y poder decir, es por aquí. Y ahí es donde yo estoy queriendo fincar mi esperanza. Precisamente ahorita estaba hablando que después de la Segunda Guerra Mundial se hace la Declaración de los Derechos Humanos. México acoge esos tratados internacionales, los pone en su constitución y en algún momento usted también dijo, la libertad es el segundo factor más importante después de la vida. La libertad hay que protegerla siempre. Gustavo, ¿hay libertad aún en México? ¿Va a haber? O sea, ¿qué ve venir para nuestro país en ese sentido, sin órganos que garanticen estos derechos humanos? Yo creo que ha habido mucha sangre que se ha derramado defendiendo la libertad. Yo creo que la libertad es lo más intrínseco del ser humano. Desde la libertad individual, que esa nadie te la puede arrebatar, la tuya, de tú decidir ante cada evento y situación cómo reaccionar, esa es tu libertad, esa es tuya y nadie te la quita. Pero la libertad más general, como sociológicamente hablando, debe ser un bien garantizado por el Estado. Y hoy la veo amenazada por el Estado. Entonces yo no quisiera augurar una crisis, pero sí veo que el modelo que siguen esta gente de acumular tanto poder y con propuestas antimercado, como esta de desmantelar el poder judicial, que no va a generar certidumbre, confianza, nos va a llevar a un círculo vicioso de desaceleración económica, de crisis, que en algún momento va a obligar a la gente a voltear a ver alternativas y a defender mejor la libertad y a defender mejor su futuro, que es lo que yo quisiera estar preparado para eso. Lo quiero hacer ya desde una trinchera sin protagonismos, sin aspirar a ser candidato de nada, pero seguir participando en la construcción de esa alternativa que hace falta en México. Me parece excelente cómo comenzó al principio de todo esto. ¿Cómo comenzamos? Sí. Así seguimos. Tomando estos temas económicos, a medida que ya se acerca la expiración del Tratado de Libre Comercio, este tratado exige ciertos órganos y ciertas... Además, la relación bilateral entre Estados Unidos y México últimamente está muy, muy desgastada. ¿Qué ve venir en ese aspecto? Mira, yo veo venir que el 1 de octubre Claudia va a hacer un discurso muy conciliador para generar confianza, pero no hay que irse con la finta, porque lo mismo hizo Andrés Manuel el 1 de octubre cuando tomó protesta. No fue el 1 de octubre, ¿qué día fue? Fue el 1 de diciembre, creo. Fue su discurso en el Zócalo fue magnífico, pero pues se quedó allí. Pero va a ser un mensaje que Claudia va a mandar. El problema es que ella está atrapada y no va a poder actuar con mucha independencia. Ahí es donde la gente está queriendo ver qué tanto Claudia va a tener un margen, un estilo y un enfoque distinto al de Andrés Manuel. Mucha gente tiene allí los dedos cruzados. Hasta ahorita no me ha dado ningún
elemento para creer que va a ser diferente. Una manera de verlo es qué va a pasar con Pemex. Otra manera de verlo es qué va a pasar con el paquete económico que se presente en el mes de octubre. Ahí vienen muchas luces de qué va a pasar. Pero yo sí creo que México está desaprovechando mucho el potencial de tener un tratado de libre comercio con la economía más grande del mundo y la más competitiva en este momento. Si tú ves, Europa está fregada, China también. Y Estados Unidos también. Y Estados Unidos, se pero menos, es la que está con crecimientos positivos y teniendo el mayor avance tecnológico. Entonces, pero estamos desaprovechando eso. Viene la revisión en el 2026 y va a ser, nos van a apretar las tuercas. Okay. Yo sí creo que el tipo de cambio va a estar presionado y las inversiones van a estar... Entonces, ¿usted cree que con ese discurso sobre también de la reforma del Poder Judicial, la inversión y el nearshoring se logren estabilizar? No, es wait and see, es pago por ver, están pago por ver. Están detenidas muchas inversiones. Yo lo veo. Muchas están detenidas y otros están diciendo, ay, pues yo me llevo un dinerito allá porque no vaya siendo que el dólar, entonces, eso no es bueno para el país. Lo que tienes que generar es confianza. Y construir confianza a partir de donde estamos le va a costar mucho. Necesita caminar senderos que no ha abierto esas puertas todavía, Claudia. Y no las veo en el corto plazo. Gustavo, has estado un largo tiempo en la política, has estado un largo tiempo de mano a mano con los mexicanos, ayudando, poniendo tu grano de arena todos los días. ¿Qué te gustaría decirle a los mexicanos en estos momentos? ¿Qué te gustaría que hiciéramos los jóvenes, los padres, los maestros? La cosa pública y no el individualismo. No, estamos atrapados en una dinámica de llenar nuestras vidas con perímetros muy individuales, muy cercanos, muy próximos, de satisfacción muy individual y no de proyectos y trabajos colectivos. Casi no hay de esos. Yo cuando era joven había muchos de esos proyectos colectivos, de hacer cosas entre muchos. Hoy yo quisiera que abriéramos más ese trabajo con los demás para encontrar las soluciones de los problemas del país entre todos. No es fácil porque la política está muy desprestigiada, pero curiosamente la manera de solucionarlo es participando. No en un partido político, pero en la cosa pública, la red pública, la república es la responsabilidad de todos. Y la verdad es que los países somos la suma de lo que los ciudadanos hacemos o dejamos de hacer. Entonces yo quisiera que entre todos pudiéramos poquito expander nuestro horizonte de compromiso y participación para no solo ver por nosotros mismos y nuestro entorno más íntimo y próximo y cercano, sino también por alcanzar y ver a los demás que están más lejos y sentir que lo que le pasa a cualquier otro mexicano le está pasando a mí, y que cuando se muere alguien en Culiacán, aunque yo no lo conozca, nos están matando algo de un proyecto que es de todos, que es México. Sin duda alguna. Es lo que yo quisiera. Gustavo, antes de acercarme al final, yo quisiera agradecerte, obviamente, por la labor que has ejercido todos estos años, pero yo tengo un recuerdo muy fuerte tuyo, hace 4 o 5 años. Yo iba apenas iniciando la carrera de Derecho. Entonces, pues yo era una niña de 18 años, recién cumplidos, con estos ideales, ¿no? De yo voy a cambiar a México y yo voy a ser el presidente, y luego te vas madurando y lamentablemente pues estás dando cuenta de cómo es la realidad, de que sí hay corrupción en los juzgados, ¿no? De todas las pirámides que hay, de todos los intereses que se persiguen y que se va perdiendo esa noción bonita de ayudar. Sin embargo, hace 4 o 5 años me conseguiste una entrevista vía FaceTime. ¿En serio? Sí. No iba recuerdo. Saliendo... Yo sí me acuerdo. No recuerdo. Y se me quedó muy marcado porque uno, accediste a hacerla de que vía FaceTime, ibas saliendo del Senado, ibas con tus audífonos por Reforma, y eso me pareció muy padre, ¿no? O sea, que sí tienes un acercamiento a la ciudadanía.
Y segundo, yo me quedé impactada del conocimiento que tenías acerca del derecho constitucional. O sea, eras un recital. Eras un recital. Aparte, yo estaba nerviosa para hacer las preguntas y tú te soltaste y sin estar preparado ni nada. Y para mí eso fue muy lindo porque me di cuenta que sí había gente preparada en ese lugar, que sí había gente con conocimiento, que sí había gente con pasión. Terminé la llamada y yo dije, wow, ¿qué pasa? A ver que si hay alguien que está totalmente capacitado y entregado a la labor. Y pues sí, yo dije, yo también quiero saber así derecho constitucional. Te aprecio mucho Muchas ese comentario. gracias. No, para nada. Y por último quisiera preguntarte, ¿cómo te gustaría que Gustavo Madero fuera recordado en México? No, en México no, pero cuando con mi familia y mis seres queridos, como alguien, esta imagen me gusta mucho, como alguien que trató de en donde estuvo, de dejar las cosas un poquito mejor que como las encontró, donde estuvieras. Si ibas pasando y encontraste un papel tirado, recogerlo ya con eso, ¿verdad? Si pudiste, en donde estuvieras, poder lo que tenías a tu alcance, hacerlo para mejorar en algún grado, ese sería para mí mi objetivo. Muchísimas gracias. Al contrario. El último de los Madero, esperemos que no, ¿eh? A ver Lo si lo de las leíste. constelaciones son ciertas. Sí, sí. No, de verdad, muchísimas No, gracias al contrario, por estar muchas aquí. gracias a ti. Muchas gracias. Felicidades por el programa. Hasta luego.